Chapeando bajito, Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Rainier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días a toda la audiencia de Rebelde y por supuesto a mis colegas Bárbara Betancourt, Rainier Eduardo, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy ayer viendo y leyendo y releyendo algunas noticias sobre el acoso a los artistas que quiero poner hoy y algunas medidas criminales contra la familia cubana a propósito de que, bueno, en los próximos días, a principios de noviembre, se debe presentar el informe contra el bloqueo de la ONU. Yo estaba preguntándome hasta dónde se va a llegar, porque ya están sobrepasando límites las medidas realmente que violan cualquier tipo de derecho. Yo encontré un símil que a algunos puede parecerle exagerado, pero en la historia, por ejemplo, la racia nazi contra los judíos, no veo nada más parecido y después les voy a explicar por qué. Ahora quiero que empecemos por oír el más reciente acoso contra artistas cubanos, la cancelación de un contratos a Helio Rebé para conciertos en Tampa. Vamos a escuchar. Me llena de satisfacción el poder decirles a todos que luego que llamáramos a promotores en Tampa, luego que nos movilizáramos para tratar de impedir que Helio Rebé pudiera presentarse, hemos conseguido, gracias al señor Richard del Río, que es el promotor de la radio NIO 92.5 en Tampa, que es la que organiza este tipo de eventos y demás, gracias a este señor y a los organizadores del evento, gracias por la comprensión que han tenido ante el sufrimiento de la gente en Cuba, pues puedo decir con total seguridad que hemos conseguido que bajen del concierto a Helio Rebé. Bueno, Rainier. Mira, nada, Arlín, en ese mismo programa, incluso en ese instante, algunos minutos más adelante o después, este hombre, aspirante a alcalde de Miami, presume también, vuelve a hacer su historial de todos los conciertos que ha cancelado de artistas cubanos en los Estados Unidos y advierte de manera tajante que nunca más cantará ningún cubano allá. Es decir, ningún cantante que venga de Cuba, que no rompa con el gobierno cubano, no tendrá cabida en los Estados Unidos. Hace una semana, unos programas atrás, nosotros hablábamos de la libertad de expresión a punta de pistola, o con la pistola en la cabeza. Esta es la libertad de expresión a punta de pistola. Si usted no dice, si usted no entra por el redil político que le está poniendo este señor, simplemente usted no puede tener ningún tipo de posibilidad en el público o en el mercado de la música de los Estados Unidos. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta que nos hemos hecho en varias ocasiones. ¿Dónde está realmente la libertad de expresión? Este hombre que es candidato a alcalde, que representa un modelo democrático, que se dice uno de los modelos democráticos más libres del mundo, uno de los modelos democráticos más plurales del mundo, está haciendo todo lo contrario, lo que está estableciendo precisamente, por lo menos en el condado de Miami, si resultara electo, lo que está ya vislumbrando este hombre es el establecimiento de una dictadura férrea. Pero que ya sale del condado de Miami, ya está entrando en Tampa. Exactamente, está entrando en otro lugar que es Tampa, pero está estableciendo los cimientos de una verdadera dictadura, porque bastante que nos acusan de dictadura a nosotros, no, la verdadera dictadura es la que está estableciendo ahí. Volvemos al mismo caso de Helio Rebé. Helio Rebé aquí en Cuba no hace política, no habla de política, nadie lo obliga a hablar de política, y Helio Rebé no tiene ninguna cancelación de concierto en Cuba, ni se le limita a ningún escenario, ni se le obliga de que para poder cantar en algún escenario cubano tenga que hablar más de Miami y hablar bien de la revolución. Entonces, vuelvo a la misma pregunta,
¿dónde está la dictadura? ¿Dónde está la falta de libertad de expresión? Elito iba a cantar ahí en Miami, en Tampa, discúlpame, en un festival de salsa que hasta ahora, como tú misma ponías la acotación ahora mismo, Tampa se consideraba un territorio libre de los extremistas, un territorio libre de la mafia cubano-americana, de la que este personaje es un vocero solamente. Y este hombre hablaba de que este productor de radio que lo ayudó a cancelar en concierto, supuestamente mostró comprensión. No es comprensión, es miedo, porque funcionan como mafia. Al funcionar como mafia, si estas personas no obedecen el mandato, saben que lo que les va para arriba es un vendaval, tanto en las redes sociales como para los negocios que promueven cada uno de ellos. Entonces no hay comprensión ninguna, lo que hay es mucho miedo a la manera en que funcionan esta gente. Entonces, nada, aquella política del people to people, del intercambio cultural, de la seducción a través de estas vías culturales, cada vez más se alejan totalmente del escenario político norteamericano, de las intenciones políticas norteamericanas, y aquellos intercambios también que iban contra la política del bloqueo y la política de Estados hacia Cuba. Hoy se ha vuelto que es más bloqueo y más bloqueo. Ya no es solo bloqueo económico, bloqueo financiero, sino también, como hemos hablado en otras ocasiones, un bloqueo cultural férreo y un bloqueo también familiar y social en sentido general. Es una política de guerra. Ya no se puede hablar eso, como tú decías, que es un bloqueo solo económico, financiero y comercial. Hay un brutal bloqueo cultural. Es que yo creo que como la cultura, cuando los intercambios people to people, la fuerza de Cuba imperó un poco, bueno, pues le han tomado miedo, digo yo. Babi. Bueno, como le tomaron miedo a la familia entonces, porque yo recuerdo en los tiempos que ellos suelen decir de hielo. Bueno, ¿cuántas visas no dieron en la Embajada de Estados Unidos aquí en La Habana? Fueron miles. Yo realmente nunca llevé la cuenta y ahora mismo no lo tengo a mano. Pero fueron decenas de miles de las personas que recibieron visas, algunas por 5 años incluso, y la inmensa mayoría iba y regresaba. Iba y regresaba porque el objetivo era ver a su familia, contactar con amistades, pero regresar. Y ahora estuvieran haciendo lo mismo. Y yo invito a cada uno de los que nos está escuchando que piense, si no conoce un caso similar a esto que voy a decir, ¿cuántos no están ahora mismo en Estados Unidos? Porque ya se les vencía la visa de 5 años. Y como no estaban dando visa, pues ya todo el drama que hemos descrito aquí de Guyana y no sé qué, dicen que ya las cosas han vuelto a la normalidad, pero todavía tienen que demostrarlo. Lo cierto es que la gente se fue y se ha quedado en Estados Unidos a la espera que transcurra un año para presentar los papeles, conseguir la residencia en Estados Unidos. A ver, un privilegio, estamos hablando de cubanos, privilegio que solo tienen cubanos. Un año en Estados Unidos, conseguir la residencia en Estados Unidos y poder después entrar y salir como hacían antes, no con la intención de quedarse. Yo tengo, por ejemplo, una amistad que debió hacer eso, y en ese año que lleva en Estados Unidos a la espera para presentar los papeles, ha estado impedida de ver a su hija que vive en España. ¿Por qué? Porque su hija se casó con un español que por razones de trabajo, es periodista, ha tenido que ir a lugares de conflicto en el mundo, que da la casualidad que Estados Unidos tiene una lista de cualquier lista que ellos elaboran. Acuérdense que ellos se pasan la vida certificando conductas de países. En este caso, como incluyeron a Cuba injustamente en una de patrocinadores del terrorismo, todos los cubanos que también tienen ciudadanía española se han visto impedidos de acceder directamente a Estados Unidos. Tienen que hacer un trámite igualito que cualquiera que no sea español o cualquiera incluso que no viva en la Unión Europea. Estamos hablando de ese caso, que bueno, la Unión Europea ha aceptado todo eso, pero Estados Unidos está ignorando olímpicamente los pasaportes españoles o de otra nacionalidad si se trata de que antes o son cubanos o vienen a Cuba o a cualquier otro país. ¿Y eso qué cosa es? ¿Qué cosa es si no es una manera de presionar a la familia? ¿Qué es lo que están pretendiendo que hagan esas familias? ¿Cómo se van a encontrar? ¿En qué lugar del mundo se van a encontrar? Si es que ahora alguno de ellos decidió vivir en Estados Unidos.
Eso es una pregunta que la gente tiene que hacerse cuando todas las culpas se las echan a Cuba y todas las responsabilidades se las echan a Cuba. Y hay realmente un componente criminal en esta política de bloqueo, porque a nadie en el mundo quisiera emigrar. Emigrar es malo para el alma, porque la gente se desgarra por millones de razones, que no solamente uno cuando no se va de un país no se va solo por razones ideológicas, ni se queda solo por razones ideológicas. Hay un componente de condiciones que te hacen que tú solo eres feliz aquí y únicamente aquí, o allá únicamente allá. Entonces lo cierto es que están jugando con los sentimientos de las personas y están sometiéndolas realmente a una verdadera tortura cuando hay padres e hijos que no se pueden ver porque Estados Unidos le ha negado esa condición en virtud de algo que inventó por razones políticas. Bueno, porque es una orden ejecutiva, claro, que fue, creo, una de las últimas que dio el señor Trump. Yo también tengo amigos, como dices tú, ¿quién no tiene un amigo que esté pasando por eso, o mucho más que un amigo? Tengo un amigo de casi 70 años ya, nunca le ha interesado vivir fuera de Cuba, pero tiene un hijo y nietos en Miami. Iba al menos una vez al año a verlo con su pasaporte español, ahora no puede. Tiene que sacar visa y sabe que no se la van a dar, es decir, y no se atreven a pedirla además, porque si se la niegan después es no sé qué tiempo que tienes tu pasaporte marcado que no puedes viajar a Estados Unidos. Yo tuve mi pasaporte marcado una vez por eso. Es decir, Guyana, es decir, meses, hay gente de meses en Guyana esperando para recibir visa, pero es decir, gastos de dinero, es decir, posiblemente negada esa visa. Si logra llegar por un tercer país, me contaba él, dice, supón que me voy para México o me voy para cualquier otro país cercano, y porque aquí no puedo montar en un avión con mi pasaporte español, en un avión que vaya a Estados Unidos, la línea aérea me lo niega. Entonces, porque no tengo la visa, aunque tenga el pasaporte español, aunque tenga el llamado ESTA. Si logra llegar por un tercer país, me decía él, puede entrar a Estados Unidos, pero tiene que regresarse a las 48 horas, está obligado. Volver, bueno, quizás nunca. Por eso tantos, como tú explicabas, se quedan sin desear quedarse y esperan el año y la residencia para después poder volver a Cuba. Pero ¿cuánto puede pasar en un año, señores? ¿Quién puede? ¿Cuántos en ese año no han perdido la vida? Y para quedarse entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mentir, decir que son perseguidos, demostrar que sabe que no tienen que demostrar como otros en el mundo, sino decir, dar muestras de persecución. No, basta con decirlo, basta con hacer una historia que al final, lo terrible es que terminan creyéndosela. Exacto, eso. Mienten, dicen que la dictadura, que todo lo que sabemos, que no piensan, hasta un día lo repiten tanto que terminan pensando de esa manera. Y así es que hemos visto tú y yo, gente de nuestra generación, que tenían un pensamiento y hoy tú los ves en las redes desesperados queriendo probar su no militancia, su historia alejada de la revolución, porque significa tener una historia pegada a la revolución, significa eso que yo hablaba al principio, que se parece tanto a la racia nazi, Reinier. Arlene, no, mira, lo más vergonzoso de todo esto que ustedes están describiendo, Babi, tú, los ejemplos que están poniendo, que son así, ocurren de manera extendida para varias personas, es que la Unión Europea no haya protestado. Que la Unión Europea acepte tranquilamente lo que está haciendo Estados Unidos con sus ciudadanos. Y cuando se habla de la extraterritorialidad, de las leyes del gobierno de los Estados Unidos respecto a Cuba, este es un ejemplo de extraterritorialidad. Porque además, mira, ¿por qué viene esto? Quiero recordar de nuevo este tema. Usualmente los ciudadanos de la Unión Europea están exentos de una visa, ¿no? Como la requieren casi todos los ciudadanos del mundo para entrar a los Estados Unidos. Solo necesitaban un permiso de entrada que podían solicitar en línea, en la web, online, de manera muy fácil, en un portal que es el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje. Esta es como se le conocen sus siglas en inglés. Es decir, todo ciudadano de la Unión Europea que esté en los países de la Unión Europea se conectaba a Internet, iba a este sitio web, pedía ese permiso especial y ya simplemente tenía garantizada la entrada a los Estados Unidos.
Sin embargo, como parte de las acciones del reforzamiento de la hostilidad y del bloqueo contra Cuba, el solo hecho de que usted, ciudadano español, ciudadano belga, lo que sea, usted visite territorio cubano, ya usted pierde esa facilidad de ese permiso expedito, por decirlo de alguna manera, para entrar a Estados Unidos, y ya usted empieza a ser catalogado como que tiene que entrar por el canal de pedir una visa al gobierno de los Estados Unidos y que el gobierno de los Estados Unidos le autorice, como le autoriza al resto de las personas, si usted puede entrar o no. Y todo esto es por la famosa lista de estados patrocinadores del terrorismo. Porque hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es el lío de Cuba con la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Si Cuba no es terrorista, que se olvide de eso, que no coja lucha con eso. No, mira, esta es una de las consecuencias de estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que entras en este tipo de situación. Y no es solo el tema social, Arlene, o el tema familiar, es también el tema económico. Porque el turismo, claro, esto es una medida también que va a sabotear el turismo, a impedir que una buena parte de esos turistas europeos, de los que Cuba siempre ha disponido en su mercado interno, no puedan visitar el país, porque las personas sopesan y dicen, bueno, no me puedo meter en este rollo porque si es un europeo que también tiene familia o tiene negocios en Estados Unidos, dice, yo no puedo correr este riesgo. Y por supuesto que es una manera de atentar también contra el turismo. Mira, el portal de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras en Estados Unidos dice esto, y lo cito textualmente. Si se comprueba que un viajero ha visitado un país designado como Estado patrocinador del terrorismo, en este caso Cuba, de manera injusta, el viajero dejará de ser elegible para participar en el programa de exención de visa y debe solicitar una visa para ingresar a los Estados Unidos. Nada, forma parte de, reitero, lo que hemos estado hablando, ese reforzamiento de bloqueo y de todo tipo de medidas contra Cuba. Aquí mismo hemos comentado cómo fue que se fraguó el retorno de Cuba a esa lista de estados patrocinadores del terrorismo. Fue de las últimas acciones que hizo Trump el 17 de enero, si mal no recuerdo, unos días antes, 2-3 días antes de dejar la Casa Blanca, después que Obama había sacado a Cuba de esa lista, y fue un plan fraguado entre la CIA, entre el expresidente de Colombia, Iván Duque, exactamente, con anuencia también de la derecha colombiana, que montaron toda aquella fabricación de la delegación del ELN, del Ejército de Liberación, que Cuba, cumpliendo los protocolos estrictamente que se habían acordado, se negó a entregar a las autoridades colombianas, y después, hace cuestión de 1 o 2 meses, los colombianos, el gobierno colombiano actual en este país, agradeció a Cuba por el cumplimiento irrestricto de eso, pero no solo el gobierno colombiano, sino los otros países garantes que forman parte de ese proceso. Es el costo de la dignidad y es el costo de mantener el cumplimiento de principios, de protocolos, Arlene, lo que de alguna manera también nos pone en ¿estaba al tanto de eso? Bueno, claro que estuve al tanto y en su momento fueron cosas gloriosas las que pudimos reportar en la firma de aquel acuerdo de paz que después se malogró con una maniobra que hizo la derecha en Estados Unidos en Colombia. Y por cierto, de Colombia, el nuevo gobierno de Gustavo Petro, todo el nuevo ejecutivo colombiano que está demandando el fin, justamente porque se calcula poco lo inestimable que fue para el gobierno de Estados Unidos y su política anticubana esa cooperación que le brindó Iván Duque. Bueno, y no fue Trump, fue Biden. Bueno, vuelvo a la idea del principio, esto se parece mucho a lo que hicieron los nazis para resolver el problema judío, como ellos llamaban. Singularizarlos, marcarlos, demonizarlos, campos de exterminio, y quieren convertir a Cuba en un gueto donde sea difícil entrar y negarnos el agua, la sal y el oxígeno. Genocidio, señores. Ya empieza el tema eléctrico. Los despido hasta el próximo jueves.